Hola, Dios te bendiga. Estamos compartiendo una serie sobre la iglesia y la preparación para el regreso de Jesús, ya como Señor de señores y Rey de reyes a la tierra. Comentábamos que Juan el Bautista fue quien preparó el camino del Señor. En su primera llegada fue quien preparó el corazón de las personas para recibir al Salvador. Y también hizo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El mensaje de Juan era muy claro, muy sencillo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de Jesús fue exactamente el mismo. Arrepiéntanse, porque el reino se ha acercado a ustedes. En el ministerio de Juan de solamente 6 meses, sin registrar un solo milagro o hecho sobrenatural, hubo un tremendo avivamiento espiritual. Toda esa región allí de Judá, hubo un avivamiento, una búsqueda de Dios, hubo arrepentimiento. Las personas de todas las clases sociales fueron tocadas por el Espíritu Santo a través del ministerio de Juan. Entonces, cuando llegó el joven maestro, ese rabí llamado Jesús, las personas de a miles se acercaban a él, creían en él, lo seguían, porque su corazón había sido preparado para recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. De la misma manera hoy, la iglesia del siglo XXI está llamada para cumplir una misión: preparar el camino para el regreso en gloria de Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones es el mandato, y preparando ese pueblo para que seamos esa novia preparada, arreglada, lista para recibir a su esposo en las nubes. Es importante, permitidme por un segundo entender cuál es la identidad, quiénes somos. A Juan el Bautista, los líderes religiosos le mandaron una oportunidad, gente, a preguntarle: ¿y vos quién sos? ¿Vos sos Elías? ¿Vos sos el profeta que esperamos? ¿Vos sos el Mesías? Y Juan a cada una de estas preguntas decía: no, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Entonces los que habían sido mandados a preguntar: ¿y quién sos? Necesitamos una respuesta. Y él les contestó: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. La identidad es muy importante. Tenemos que saber, nosotros, la iglesia, no somos Jesús, no somos el Mesías. Nosotros, la iglesia, no somos Dios. Somos el cuerpo de Cristo y Jesús es nuestra cabeza. El mensaje que predicamos no somos nosotros mismos, no, el mensaje nos ha sido dado. Por eso cuando predicamos tenemos que hablar de Jesús. No predicamos de la iglesia, no predicamos de la institución, no predicamos del pastor Enrique y Paula, sino que predicamos a Jesús. Y nuestro mensaje es un mensaje de reconciliación. No es algo que nosotros inventamos, no es algo que nosotros podamos pensar, no es algo que nosotros podamos argumentar y decir: bueno, acá te doy una palabra. Dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Es Dios quien llama a las personas y nos usa a nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Así que tenemos que saber quién somos. Somos cuerpo de Cristo. No somos Dios, el mensaje no es nuestro, nos fue dado, nos fue entregado, pero tenemos que saber quiénes somos. ¿Cómo es una iglesia que cumple su propósito y su llamado, que vive de acuerdo a la palabra y a los diseños divinos? Jesús insiste una y otra vez que los hijos que lo aman son los que le obedecen. Podemos escuchar la palabra, podemos creer la palabra, pero si no la ponemos por obra, si no somos hacedores, es decir, no hacemos la palabra, esto se convierte en una contradicción. Y según Jesús, quien escucha la palabra y no la guarda, no la cumple, no la obedece,
también tendrá resultados. Dice Mateo 7:26, en la parábola de los dos cimientos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, las tormentas de la vida, esa casa que no tiene una roca firme de cimiento, es decir, que escucha la palabra, pero no la obedece, no la guarda, se destruirá. Será grande su ruina, dice otra versión. Es decir, sobre todos nosotros vendrán lluvias, vendrán pruebas, vendrán luchas, tormentas, huracanes, como explicaba el pastor Enrique hace unos días atrás. Sin embargo, aquella familia, aquel matrimonio, aquella iglesia que esté sustentada sobre Jesucristo, sobre su verdad, aquel que oye la palabra y la guarda, permanecerá. Aquel que la escucha y no la guarda, será destruido. Quiero compartirte el diseño de Jesús para ser una iglesia exitosa. ¿Quién no quiere ser exitoso? Te voy a contar a través del Sermón del Monte, Mateo 5, cómo Dios ha determinado esa iglesia exitosa que prepara el camino para su regreso. Dice Mateo 5 que cierto día al ver Jesús, las multitudes se reunían, subió a la ladera de la montaña, se sentó, sus discípulos se reunieron alrededor y comenzó a enseñarles. Y dijo las reglas del éxito para la iglesia. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de que tienen necesidad de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y después agrega, ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Básicamente la sal tiene dos razones fundamentales de ser. En primer lugar, dar sabor a las comidas. Cuando vos comés algo sin sal, es como que no tiene gusto, ¿no? Y los que tenemos problemas de hipertensión y que tenemos que comer sin sal, bueno, sabemos que siempre nos falta, te acostumbras, te cuesta, pero ponerle un poquito de sal, aromatizarla, todas esas cosas, además produce algo en nuestras papilas gustativas. ¿Sabes qué? Cuando algo tiene sabor, gusto a sal, te da más ganas de comer. Por eso estamos como estamos. Y en segundo lugar, y esto es lo que Jesús estaba pensando, la sal se usó desde la antigüedad para preservar las carnes y aún vegetales de la descomposición. La sal preserva por mucho tiempo lo que de otra manera duraría muy poquitas horas. Jesús, cuando está hablando de que los cristianos, sus hijos, somos la sal de la tierra, está pensando fundamentalmente en esto de preservar. Claramente, la historia de la refrigeración es muy moderna. Solamente a mediados del siglo XIX, 1840, 1850, recién ahí comenzaron tímidamente primeros principios de refrigeración, de conservación de alimentos a través de la compresión de gases o amoníacos, nitratos, es decir,
pero es algo muy reciente en términos de historia humana. 150 años, 180 años de refrigeración no es nada. Estamos hablando de miles de años donde las personas tenían que tener sistemas de preservación de los alimentos. Vos matabas un cordero, matabas una media res, tenías carne que conservar. Lo único que existía era la sal. Se salaban las cosas de una manera completa, se cubrían con sal, y eso era la manera de preservar de la inevitable corrupción, es decir, que se echa a perder. Entonces, la única manera que tenían de hacerlo se llama el salado o salazón, también se le dice, de los alimentos. Aquí en nuestros países se lo conoce como charque, esos piezas de carne salada que uno podía llevar por mucho tiempo. Por ejemplo, pensando en Colón, ¿cómo hizo Colón con sus 3 carabelas, con todos los marineros que allí estaban? Sabe que viajaron 9 semanas desde el puerto de Palos hasta llegar a la isla de República Dominicana hoy, a llegar a América. 9 semanas. ¿Cómo alimentabas todas las tripulaciones? Bien, una de las comidas fundamentales era el charque, el salazón, la carne conservada en sal. Entonces, la sal era tan importante que se han producido conflictos, guerras entre naciones, invasiones. ¿Todo por qué? Por el control de la sal. El que tenía la sal tenía muchísimos recursos y dinero para traficar, para vender, y se convertía en motivo de conflicto. También, por ejemplo, era tan importante la sal que los soldados romanos, los legionarios romanos, se le abonaba parte de su trabajo con sal. De allí deriva la palabra salario. Viene de la raíz sal, que se pagaba en concepto de tu trabajo, te daban el salario, te daban la sal como parte de tu pago. Entonces, si consideramos las palabras de Jesús a la luz de lo que estamos viviendo hoy, el tiempo que nos toca vivir hoy, año 2020, año de pandemia, año de muerte de Maradona, año del avance de este sistema globalista que está llevando todo está en un embudo, embocándose hacia un sistema de control y preparación para un gobierno mundial. Estamos en los tiempos proféticos de cumplimiento de un gobierno mundial con un líder que la Biblia llama anticristo, que tomará control. Y todos los acontecimientos mundiales, todo lo que la Biblia profetiza y anuncia, se están dirigiendo en esa dirección. Entonces, la agenda que vamos a llamar globalista, así la llama un historiador extraordinario, el Vidal, César Vidal, historiador, abogado, evangélico, que yo te lo recomiendo, podés ver sus videos en YouTube. La agenda globalista ha promovido a nivel mundial una cantidad de agendas muy claras y que ustedes van a ver no de casualidad, sino a nivel mundial. En primer lugar, la promoción de la ley del aborto, ya no como una iniciativa en algunos países, sino que a nivel mundial. En segundo lugar, las leyes de eutanasia, es decir, matemos a las personas mayores, eliminemos. Yo les contaba hace unos meses atrás una nueva ley en Holanda que promueve que a partir de los 70 años el Estado te provea de una pastilla donde vos puedas decidir el momento de tu muerte. Y la gente lo aceptará, la gente la tendrá y la usará. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, los medios, te convencerán de que ya no eres útil, de que ocupas un espacio que otros merecen y que gastas recursos que otros necesitan. 2 iniciativas donde la muerte está presente, en los niños por nacer y en los ancianos. Que ama a Dios, ama a toda la humanidad y ama la vida. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Por eso la agenda globalista claramente apunta hacia robar, matar y destruir. Pero esa agenda se complementa con la imposición del matrimonio homosexual en todos los países,
también con la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales, la pedofilia, que es que un adulto mantenga relaciones sexuales con un niño y que sea legal, y las leyes de cambio de identidad sexual, es decir, se pervierte lo biológico por la percepción de género. Soy hombre, pero me percibo mujer. Todas estas cosas es la agenda globalista imponiéndose en todo el mundo. ¿Cuáles son los dos más grandes enemigos de esta agenda? La familia y la iglesia cristiana. Estos son los dos mayores enemigos de esta agenda. La familia, dice la Biblia, no es un diseño cultural o humano, sino es un diseño divino. Dios dijo: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, fructificarán, prosperarán, tendrán muchos hijos. La familia es el mejor lugar para el desarrollo, el crecimiento, aquello que lo lleva a nuevos niveles a un ser humano. Tener padres, tener madre, tener hermanos, tener abuelos, tener tíos, es lo mejor que le puede pasar a un niño, a un bebé que se está gestando. No hay mejor lugar para desarrollarse, para nacer y crecer que la familia. Claro, alguien me podrá decir: sí, pero no sabes lo que fue mi padre, no sabes, mi madre nos abandonó, mi padre nos abusó. Claramente hay muchas personas que han sufrido, de las personas que los deberían haber cuidado, amado, protegido, han sufrido muchos abusos, han sufrido actos pecaminosos aberrantes. ¿Por qué? Porque desde que el hombre cayó, está bajo el gobierno de Satanás, el pecado se introdujo en el corazón del hombre, pero eso no significa que no sea la familia el lugar mejor para nacer. Claramente la primera familia, el primer matrimonio cayó en pecado, desobedecieron a Dios y en pocos años un hermano asesinó al otro. Pero esto no significa, aún por estas cuestiones, que la familia no sea el mejor lugar. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en los autos, ¿hay accidentes de autos? Sí, muchísimos. ¿Hay muertos por accidentes de autos? Muchísimos. Pero eso no significa que dejaremos de usar el vehículo. Eso significa que hay peligros, hay cosas que se hacen mal, hay problemas de conducta, de alcoholismo, de no importar la vida de los demás, y por eso se producen accidentes y muertes. Y en la familia exactamente sucede lo mismo. El hecho de que haya personas que hagan mal las cosas no significa que la familia hay que quitarla del mapa. Pero la agenda globalista intenta destruir a la familia. Por ejemplo, en muchos países le están diciendo a los padres: tus hijos tienen que pensar de determinada manera. Esto es como tenés que criarlos. Ahora, si los padres se resisten a lo que el Estado quiere que ellos enseñen a sus hijos, el Estado dice: tengo poder, soy el Estado, de sacarte tus hijos. Esto es lo que viene. Esto es lo que viene. Quieren romper el paradigma de familia. Quieren convencer que a las mujeres que es mejor ser madre sin tener esposo. Quieren que los homosexuales que no puedan reproducirse puedan alquilar vientres, puedan inseminar a otras personas. Esto es un diseño de destrucción de la familia. Cuando alguien que no es cristiano de pronto se convierte, conoce a Jesús, cambia su vida y su familia no es cristiana, ¿qué es lo que ocurre rápidamente? Al principio hay graves problemas. Y Jesús lo dice: yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Y hay un enfrentamiento. Y normalmente sucede, yo sé que muchos de ustedes han experimentado el dolor, la tristeza, el abandono, el desprecio de la familia no cristiana que no entiende por qué estás traicionando tu fe, a los abuelos, las creencias o aún cosas espirituales más pesadas.
que se oponen ahí, pero normalmente ocurre con el paso de los meses, ayuno, oración, buscando a Dios, viviendo en santidad, siendo de verdad un sal en medio de la familia, que la familia de a poquito empieza a preguntar, empieza a ver, wow, ya pasó un año y sigue resistiendo a pesar de todas las cosas que le hicimos. ¿Qué tiene él que no tenemos nosotros? ¿Cómo puede vivir en paz en medio de esta guerra? Y comienzan a preguntar. Yo sé, porque lo conozco de primera mano, ha sido la experiencia de muchos de ustedes, de muchas familias que están hoy escuchando este mensaje en casa de Dios, que han experimentado como su familia, que los odiaba y los despreciaba, hoy tienen una familia maravillosa, extendida, porque el reino ha venido a esa casa. Entonces, cuando el evangelio llega a una familia, ocurre una transformación emocional, espiritual, los principios del reino se establecen, la oscuridad, las sombras desaparecen, alumbra Jesucristo, sol de justicia, las familias son restauradas. Y en segundo lugar, el gran enemigo de esta agenda globalista es la iglesia. Es la iglesia verdadera, el remanente fiel, la iglesia que confiesa a Jesús. Los países latinoamericanos donde la iglesia evangélica tiene una presencia participativa, profética, una iglesia que evangeliza, discipula, enseña y está presente en lo espiritual, en lo emocional, en lo social. Todos estos proyectos de avance de la agenda de aborto, de matrimonio homosexual, identidad de género, todo esto se hace más lento. Ellos se han dado cuenta que están avanzando, pero mucho más lento de lo que ellos pensaban. Ellos ya al 2020 querían estar en otros niveles y no lo han logrado. Y los dos responsables son la familia y la iglesia. Nunca me voy a olvidar de esa marcha. ¿Te acordás? Agosto 2018, la ley del aborto se había votado en diputados, había salido positivo, iba a senadores y prácticamente 1 millón de argentinos, mayoría de ellos evangélicos, se movilizaron, se manifestaron contra el aborto y la ley no salió. Hoy nuevamente se ha presentado el proyecto y el argumento es tremendo de nuestro presidente, decir, vamos a salvar a la mujer, para eso matemos a los bebés. La iglesia es un obstáculo para que el nuevo orden mundial se establezca a la velocidad que ellos quieren. Estamos en una sociedad corrupta. El estado del mundo está hoy muy parecido a cómo estaba allí 2000 años atrás cuando Jesús llegó. El Imperio Romano era, y históricamente está comprobado, uno de los más corruptos del mundo, sanguinarios. De verdad, las niñas, ser mujer hace 2000 años atrás era una de las peores cosas que te podía pasar. Posiblemente en una familia, si nacía una niña mujer, si era la primera la conservaban, pero la segunda, si nacía una segunda o una tercera mujer, sin duda iba a ser eliminada, iba a ser destruida. No abortada porque continuaba el embarazo, pero el momento de su nacimiento era asesinada. Simplemente. La homosexualidad, el abuso, la violación formaban parte de la cultura, formaban parte de la manera de vivir. Y allí la iglesia se sale extraordinaria, que transformó, cambió de esa idolatría, de ese salvajismo, de esa forma de vivir contra Dios a algo totalmente distinto que a lo largo de los años se convirtió en una sociedad muchísimo más vivible, sobre todo para los hombres, las mujeres, los siervos, los esclavos. Llegó a través de la reforma la lectura, el aprender a leer y a escribir, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salud. Las primeras escuelas fueron evangélicas, los primeros hospitales fueron evangélicos. Realmente el reino trajo mejoras, prosperidad al mundo. Sobre todo en los países que abrazaron la reforma, es notable ver la diferencia. Pero hoy, 2000 años después, vemos como ese mismo espíritu que operaba allí en el Imperio Romano está presente con los mismos elementos de corrupción, de abuso, de violación, de destrucción y de muerte.
¿Cómo funciona una iglesia exitosa en este mundo? Yo lo que veo es que el diablo advierte que su agenda se detiene, no avanza a la velocidad que ellos quieren. Entonces, tenemos que entender algo muy claramente. Si no puedes contra ellos, úneteles. Y las iglesias están siendo infiltradas por hombres y mujeres, falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, que están trayendo mensajes en nombre de Jesús, pero son el mensaje del anticristo. Cada vez más escucharemos falsos maestros, falsas enseñanzas, cada vez escucharemos más fuerte mensajes dentro de la iglesia tipo tutti fratelli del Papa Francisco. Pero ya no estoy hablando de los católicos o del Papa Francisco, estoy hablando de líderes evangélicos, quienes hablarán por YouTube, por las redes sociales, a favor de la homosexualidad, a favor del aborto, a favor de la aceptación de las personas trans. Todo en un contexto de fraternidad, de no discriminación, de amor. Prepárese, sépalo. Esto ya hoy se está escuchando. Huya de estos falsos maestros. No los escuche. No les preste el oído. No les ponga audición, porque crece su influencia. En este contexto, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Los cristianos somos llamados a ser sal y a ser esparcidos sobre las personas, sobre las familias, sobre los matrimonios, los hijos, los ancianos. Somos llamados a ser esparcidos por Dios, como quien sala la carne, como quien prepara una carne para que se preserve. Somos llamados a ser sal para preservar integridad espiritual en una sociedad que está corrompiéndose. Jesús utiliza tres figuras, por lo menos tres, que quiero comentarte, para explicar esta misma idea de ser esparcidos en el mundo, en medio de la corrupción y en medio de la desintegración. Primero, la que estamos viendo, sal de la tierra. Segundo, la semilla sembrada. Sabemos que la semilla es la palabra, pero al mismo tiempo la semilla somos nosotros. Somos sembrados en el mundo para dar fruto de salvación en la vida de las personas. Y el tercer lugar que te quiero mencionar, dice Jesús: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces la pregunta es: ¿y qué comen los lobos? Claro, comen ovejas. El diseño de Jesús para su iglesia no es tenernos encerrados en el templo todo el día, sino en realidad nuestra misión no está dentro del templo, sino afuera, donde están las personas que necesitan la sal. Por eso yo personalmente, Fabián, no creo en mandar a los hijos a la escuela cristiana. No creo en vivir en un barrio donde todos mis vecinos sean cristianos. No creo en tener amigos solamente cristianos para no contaminarme. Somos la sal del mundo, pero la sal dentro del salero no produce absolutamente nada. No sirve para nada la sal estando en el salero. Cuando la sal tiene sus propiedades, es sal. Cumple el propósito de preservar, de cuidar, proteger, dar gusto, impedir que se corrompa más de lo que ya está. Pero dice Jesús, cuando la sal pierde su sabor, es que ha perdido las propiedades de conservación. Jesús insiste mucho y en forma enérgica. Si nosotros como cristianos, por temor a lo que dirán,
por la condena social, por ejemplo, por expresarnos públicamente, estar en contra del aborto, o mejor, estar a favor de las dos vidas. Siempre es mejor estar a favor que en contra. Si estoy a favor de las dos vidas. Pero eso me lleva a que me tilden de retrasado, de homófobo, de discriminador, de asesino de mujeres. Tal vez tengas una actitud de, bueno, no digo nada, yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo, entonces tengas una actitud tibia y no levantes la voz, no te identificás plenamente con Jesús, con los valores del reino, pero la verdad que esa actitud será nefasta. Ser tibio, el mundo se da cuenta inmediatamente de nuestra ambigüedad, de nuestra cobardía. Si no nos jugamos por los que creemos, dice Jesús, si la sal deja de salar, si pierde su sabor, dice Jesús que la van a descartar y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Es increíble, el mundo nos despreciará por nuestra ambigüedad. Nos utilizará para sus propósitos, pero después nos acusará de traidores a nuestra fe. Cuando los judíos fueron llevados a campo de concentración por los nazis en Alemania, en Polonia, en muchos lugares de Europa, había judíos traidores que señalaban dónde estaban las familias judíos, porque querían guardar su vida, querían protegerse, entonces eran lo que se llama colaboracionistas con los nazis. Para salvarse ellos marcaban dónde vivían los judíos, dónde había judíos escondidos. Y los nazis amaban a esas personas. ¿Saben cómo terminaron? Después, cuando encontraban esas familias, cumplían el propósito, los usaban, después a estos traidores los mataban por traidores a su fe, a su nacionalidad, a su raza. También eran muertos, pero muertos como traidores. Entonces, Dios también ha establecido un juicio, porque no solamente el mundo te va a despreciar, sino no solamente el mundo te va a descartar y pisotear como algo que no tiene valor. Dios también estableció un juicio para los cristianos tibios, para los que no se juegan por su fe y no guardan su palabra. Si actuamos con cobardía por temor a los hombres, ¿saben qué? Dios también nos descartará a nosotros. En la lista de los que irán al lago de fuego, a la muerte segunda, ¿saben quién la encabeza? Según Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, en el top of the list, arriba de todo, los que irán primero al lago de fuego serán los cobardes. ¿Cómo es una iglesia exitosa? Aquella, Jesús, que lo dice claramente, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quiero leerte para terminar nuevamente el texto. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto
porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Esto es ser sal. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, que es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Todo lo conoces, todo lo discierne, y delante de ti estamos desnudos. Tú sabes las veces que hemos mentido, las veces que hemos callado, las veces que hemos sido tibios, las veces que no hemos proclamado tu palabra, tu verdad, y vivido de acuerdo a los principios del reino. Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, restaura nuestras vidas, restaura nuestro altar, danos el espíritu de santidad, quita el corazón de piedra y danos un corazón de carne, y tu palabra viviendo en nuestros corazones, y nosotros amándote y obedeciendo tu palabra. Dios mío, somos sal, esparcidos en el mundo para preservación, para vida de las personas. En el nombre de Jesús, bendícenos, Dios mío, bendícenos, sálvanos, salva nuestro país, salva a Argentina, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.